Paz a vosotros, mis amados hermanos. Les saluda su hermana en Cristo, Surizadaí Toltecat de México. Continuando con el eslogan Marcos, el ayudante que escribió un evangelio, hoy sábado 24 de agosto 2024 nos corresponde ver el tema el error de los que son espiritualmente ciegos. Para esto, mis hermanos, les invito a que le demos una oración a nuestro Padre Celestial. Padre nuestro, que moras en las alturas de los cielos, en esta mañana estamos aquí tus hijos agradeciéndote porque tú nos permites ver la claridad de un día más. Gracias, mi amado Padre Celestial, por todo lo que tienes preparado para cada uno de nosotros en este día. Ahora bien, te pido seas tú con nosotros en este tiempo que vamos a dedicar a estudiar tu santa palabra. Seas tú quien ponga las palabras correctas en mi boca. Abre nuestro oído, nuestra mente, nuestro corazón. Danos entendimiento, sabiduría, para así comprender cuál es el mensaje que tienes preparado para cada uno de nosotros en esta hermosa mañana. En el nombre de tu Hijo amado, nuestro bendito y Salvador, Cristo Jesús. Amén. Ahora, mis hermanos, les invito a que abramos nuestras sagradas escrituras en el libro de Marcos, capítulo 8, verso 10 al verso 13. La palabra de nuestro Señor dice así: y comieron y se saciaron, y de la abundancia de trozos recogieron 7 canastas. Eran como unos 4,000, y los despidió. Enseguida, entrando en la barca con sus discípulos, fue a las regiones de Dalmanuta, y los fariseos salieron y comenzaron a discutir con él, pidiéndole una señal del cielo a fin de tentarlo. Y exhalando un profundo suspiro en su espíritu, dice: ¿por qué pide señal esta generación? De cierto os digo que no se dará ninguna señal a esta generación. Y dejándolos, se embarcó de nuevo y se fue a la ribera opuesta. Mis amados hermanos, la ceguera espiritual es un problema que afecta a cada generación. La mayoría de las personas son ciegas espiritualmente a las señales, a la misericordia, al cuidado y a los dones de Dios para con los hombres que buscan abierta y honestamente la verdad del Evangelio. Lo ven en el mundo y en los acontecimientos de la vida misma, en las acciones de misericordia, en la protección y el amor que experimentan, en los dones de la bondad para continuar en este mundo antagónico. Pero son tan pocos los que miran a Dios y le dan gracias por todo lo que ve y hace. El ser humano prefiere rechazar a ese Dios personal y atribuir a los acontecimientos de la vida y a las cosas a sus propios esfuerzos. Así es, mis amados hermanos. El ser humano prefiere rechazar a ese Dios personal y atribuir a los acontecimientos de la vida y a las cosas a sus propios esfuerzos. Mis amados hermanos, ustedes se preguntarán por qué. Hay un motivo. Hay un motivo claro, mis hermanos. Si el hombre reconoce a Dios personal, tiene que rendir su vida a ese Dios. Por eso el hombre lanza el desafío: si hay un Dios, muestre las señales. Pero en realidad su corazón no espera alguna señal. Si la hubiese, llegaría a negarla por la ceguera espiritual con la cual se maneja. El hombre por naturaleza busca una justificación para sus motivaciones mundanas, sus deseos y su estilo de vida. No quiere cambiar su vida y sus deseos. Quiere hacer las cosas a su modo. No quiere descubrir un mundo celestial, un Dios que demande justicia y amor, entrega y sacrificio. No quiere estar bajo un Dios que requiera todo lo que es y tiene para suplir las necesidades de un mundo desesperado. Jesús discute los errores espirituales en aquellos ciegos que no quieren mirar las señales claras y exigen más.
En el verso 11 vamos a ver que Jesús cruzó el lago y querían una señal. En el verso 12, al Señor le dolió. No recibieron la señal del Señor. Verso 13, el Señor los dejó atrás. Mis amados hermanos, Jesús cruzó el mar de Galilea hacia la orilla oeste y hacia las costas de Dalmanuta, y tan pronto bajó fue confrontado por los religiosos, fariseos y saduceos. ¿Quiénes eran los fariseos, mis amados hermanos? Los fariseos eran los que constituían el grupo religioso más poderoso en los tiempos de Jesús. Ellos eran muy estrictos en su obediencia a esas tradiciones y las consideraban más importantes que las palabras de los profetas. Los saduceos eran personas de alta sociedad, miembros de familias sacerdotales, cultos, ricos y aristócratas. El relato del pasaje que nos corresponde estudiar, mis amados hermanos, ocurre en una ciudad costera de Galilea, de población mixta, judíos y gentiles, pero con una fuerte influencia judía. Según hallazgos de algunos arqueólogos, esta era una ciudad dedicada a la pesca, a la agricultura y al pastoreo. Esta ciudad también necesitaba de Jesús, y allá fue el Señor. Por pasajes paralelos y la forma del ministerio de Jesús entonces, podemos estar seguros que en esta ciudad también predicó el Evangelio. También llevó sus enseñanzas en particular a sus discípulos, pero también a muchas personas. Pero no todos estaban dispuestos a recibir fielmente esta buena noticia y disfrutarla a pesar de ser testigos de tan gran privilegio de escuchar de primera mano el Evangelio del Reino de Dios. No todos estaban dispuestos a reconocer a aquel que en una región vecina y desierta había alimentado a más de 4,000 personas. En las regiones de alrededor había sanado enfermos, levantado paralíticos, había libertado endemoniados y hasta resucitado a muertos. Hubo entonces, como ha habido hasta hoy, quienes piden señal del cielo, esto es, que Jesús haga una obra poderosa de manera extraordinaria, fuera de lo común, una demostración física de poder divino. Ahora bien, mis hermanos, yo les pregunto, ¿ustedes hoy en día quieren ver una señal del cielo? ¿Quiénes piden las señales del cielo, mis amados hermanos? El verso 11 nos dice: vinieron entonces los fariseos y comenzaron a discutir con él, pidiéndole señal del cielo para tentarle. Es muy interesante que no es la población gentil la que pide dicha señal. Son gente, como dice Pablo en Romanos 9:4, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. Son los que formalmente hacen parte del pueblo de Dios, de la comunidad del pacto, los que han recibido las promesas de Dios. Pero vemos que a pesar de esto, la gente que pide a Cristo una señal del cielo son los que se niegan a creer en Cristo. Mis amados hermanos, Dios había prometido un Salvador que no alzaría su voz en las calles, que no contendería, que daría fuerzas al cansado, que traería nuevas a los abatidos, que sanaría a los enfermos, que daría libertad a los cautivos. Y cuando llega la realización de estas promesas, se niegan a creer en aquel que viene de parte de Dios a cumplir estas promesas. Si comparamos Isaías 35 del 1 al 6 con Marcos 7:37, podemos ver que Cristo está cumpliendo todo cuanto Dios ha prometido para su pueblo. Todo lo que Cristo había hecho hasta entonces en Galilea demuestra que Dios mismo ha venido a salvar a su pueblo.
Tiene poder para perdonar pecados, para libertar los endemoniados, para aquietar los vientos y el mar, para sanar enfermos, resucitar muertos, alimentar multitudes milagrosamente. Pero a pesar de esto, mis amados hermanos, hay quienes se niegan a creer en Jesús como Señor y Salvador. A pesar del testimonio histórico del Evangelio anunciado por la Iglesia del Señor luego de su muerte y resurrección hasta hoy, hay muchos que se niegan a creer en Cristo. Aunque digan creer que existe Dios y le buscan solo para sus beneficios personales y egoístas. Vemos, mis amados hermanos, que políticos corruptos, mentirosos e inmorales, en tiempos de elecciones buscan afanosamente los votos del pueblo de Dios y hasta asisten a los cultos y hacen compromisos públicos que luego olvidan. También, mis amados hermanos, cristianos que esperan algún beneficio temporal de parte de Dios, se niegan a creer sus preceptos y obedecerlos, por estar esperando que Dios les dé algo, para entonces sí estar motivados para hacer lo que Dios manda, y nunca tienen un compromiso serio y decidido por el Señor. Mis amados hermanos, no era la primera vez que los fariseos se enfrentaban a Jesús, tal como se nos ha mostrado a lo largo del Evangelio de Marcos. Como hemos visto en los temas anteriores, mis hermanos, los enfrentamientos por la manifestación de la misericordia de Dios en Cristo en el día de reposo, por la autoridad de Jesús para perdonar pecados, por su poder para echar fuera demonios, por la autoridad de su doctrina. Y como esos fariseos a lo largo de la historia y hasta nuestros días, no han faltado los que se oponen a la verdad de Dios, manipulan sus palabras para enseñar otro evangelio, ponen tropiezo a quienes demuestran un verdadero compromiso con la verdad de Dios y los persiguen. Tienen apariencia de piedad, pero niegan la eficacia de ella. Para este tipo de personas que creen ser los únicos que conocen la verdad, pero que en realidad se oponen a ella, la ira de Dios les será manifestada. Romanos 1:18. Cuidemos, mis amados hermanos, de estarse oponiendo a la verdad con sus actitudes egoístas, con ser piedras de tropiezo para los hijos de Dios. Los fariseos se acercaron a Jesús no para aprender de él, mis amados hermanos, no para ser sus discípulos, sino para tentarle. No preguntan porque son ignorantes, que quieren saber la verdad, sino que de manera altiva y malintencionada buscaban desacreditarle públicamente, debilitando su autoridad. Querían que hiciera algo como Moisés, Éxodo 16, 4, 14, 15. Pero esto no fue más que una señal dada por Dios, no por Moisés, que apuntaba a Cristo mismo, Juan 6, 32, 33. Muchos dicen servir a Dios o querer servir a Dios, pero sus corazones están llenos de codicia, orgullo y toda suerte de malas intenciones. Estos son los que se acercan a Cristo con malas intenciones, mis hermanos, los que dicen servir a Dios o querer servirle, pero sus corazones están llenos de codicia y orgullo. Ahora veamos lo que dice Jesús al respecto en el verso 12. Y gimiendo en su espíritu dijo: ¿por qué pide señal esta generación? De cierto os digo que no se dará señal a esta generación. De aquí podemos entender que ante la demanda de los fariseos que el Señor Jesús les diera una señal del cielo, la respuesta del Señor indica que tal actitud es ofensa a Dios. Lo más profundo del ser de Dios se desagrada de tal actitud, eso es lo que connota la frase, y gimiendo en su espíritu.
tal como les agrada o pesar de Dios ante la continua actitud del corazón del hombre hacia el mal en la época de Noé. Génesis 6, 5, 6. Esto es tentar al Señor. Éxodo 17, 7. Lo cual está prohibido expresamente. Deuteronomio 6, 16. Así que si dudamos que Cristo sea Dios con nosotros, como dice la Escritura, si dudamos lo que Él dice, si estás dejando de hacer lo que Él manda, estamos pecando contra Dios, mis hermanos. Estamos en abierta rebelión contra Él, porque le estás menospreciando y deshonrando. Jesús dice que no hay razón para ello. Entonces, ¿por qué pedir señal del cielo, mis hermanos? ¿Acaso no son suficientes las señales que ya han sido hechas? ¿Acaso no demuestran las señales que efectivamente Él es el Hijo de Dios que trae perdón de pecados y arrepentimiento a los suyos? Hermanos, ¿no es para nosotros suficiente la palabra escrita de Dios que necesitamos alguna señal o hecho extraordinario fuera de ella para entonces hacer lo que ella nos manda? No es suficiente que el Señor nos dice en su palabra, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados nuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, Hechos 3:19, para que con la gracia del Señor tengas un verdadero cambio de vida, dejando atrás el pecado para deleitarte en Dios y en su palabra. ¿O somos los que anhelan que Dios haga algo que cambie nuestro hogar, nuestra economía o cualquier situación que estemos atravesando para entonces decir y asumir en verdad el compromiso de vivir para Dios y no para uno mismo? No hay razón para pedir tal cosa, mis amados hermanos. Es lo que dice el Señor. De cierto, solemnemente dice el Señor, esa señal, esa cosa que están pidiendo no les será dada. Dios no va a acceder a sus deseos caprichosos, mis hermanos. No va a atender sus deseos pecaminosos. No dará en modo alguno algo como lo que están pidiendo. Esa fue la respuesta a los fariseos y a todos aquellos que osadamente piden señal al Señor que les asegure su amor o su fidelidad a sus promesas. Dios no tiene obligación alguna con nosotros. No podemos chantajear a Dios y cobrarle nuestra fidelidad y esfuerzo, nuestro servicio y abnegación. Dios no necesita de nosotros. Nosotros somos los miserables que necesitamos siempre de Él, los pecadores que necesitamos de su perdón eterno, los pecadores que no merecen más que la ira de Dios, pero que se nos ha dado a conocer el Evangelio y se nos ha dado la fe para que creamos y seamos salvos por Cristo. No pidamos señal del cielo porque no se nos dará, mis amados hermanos. En el verso 11 dice, ¿qué hace Jesús al respecto? Dejándolos, volvió a entrar en la barca y se fue a la otra ribera. Jesús no entró en debate con los fariseos para demostrar que él tenía la razón y los fariseos estaban equivocados. No, mis amados hermanos, no se puso a discutir nada. Eran los fariseos los que se pusieron a discutir o disputar con él. Ya había hecho el Señor lo que le correspondía en esa ciudad. Ya había dado su testimonio verdadero. Había que seguir su labor en otro lugar. Se ha dicho de paso que esto aprenderían los discípulos también, que tendrían que hacer cuando el Señor ascendiera nuevamente a los cielos. Tendrían que llevar el Evangelio a todo lugar. Pero no en todo lugar los iban a recibir amablemente, pero tendrían que seguir anunciando la buena nueva en otros lugares.
Esto vemos que el Señor Jesús a esta gente que les pide señal del cielo, que se niega a creer en Él y que se oponen a su verdad, que le ofende con su incredulidad en persistente pecado, los deja en su incredulidad. Marco no nos dice simplemente que se fue a otro lugar, sino que primero los dejó que sigan discutiendo solos, que sigan manipulando sus planes malvados, que sigan en su dureza de corazón sin arrepentimiento alguno, porque a su tiempo recibirán su recompensa. A su tiempo la sentencia de Dios se cumplirá en ellos. Juan 3, 18, 19, Apocalipsis 20, 12 al 15. Los que piden señal del cielo, los que se quedan esperando una señal del Dios para comprometerse a vivir de acuerdo a la enseñanza de Jesús, los que esperan que Dios les dé algo a cambio para entonces sí obedecerle, se quedarán en su incredulidad y no participarán del reino de Dios, mis hermanos, aunque les digan Señor, Señor. Mateo 7, 21 al 23. ¿Qué más hace Jesús al respecto de acuerdo a este pasaje? Sigue anunciando el Evangelio, mis amados hermanos. ¿En dónde? En la otra ribera del mar de Galilea. Allá tendría que seguir anunciando el Evangelio a otros. Jesús no salió derrotado y deprimido por el rechazo de los fariseos. Si ellos pensaron en su corazón como lo derrotamos, lo avergonzamos, ganamos la disputa. Eso no era del interés del Señor. Su interés era seguir anunciando el Evangelio del reino. Y por esa resolución los discípulos aprendieron que debían seguir anunciando el Evangelio aunque fueran rechazados por muchos. Por esa resolución del Señor y luego de sus apóstoles, los cristianos de Roma, perseguidos por su fe, también siguieron anunciando el Evangelio que les fue dado. Y la Iglesia del Señor hasta hoy sigue esa tarea. Y por eso, tú y yo podemos escuchar este Evangelio para que lo creamos y también lo anunciemos. Implícito en todo este pasaje y en todas las obras de Jesús, el Señor demuestra que Él es esa señal del cielo, que ha venido no porque el hombre la haya pedido, sino porque Dios se la ha dado a su pueblo, tal como lo vimos en Juan 6, 32, 33. En pasajes paralelos encontramos que Él dice que la única señal será su muerte y resurrección, señalada por la estadía de Jonás en el vientre del pez. Su muerte y resurrección demostrarán que efectivamente Él es el Hijo de Dios, en cuyo nombre hay perdón de pecados. Como mencionamos también antes, toda su obra, sus enseñanzas y sus milagros hablan de Él mismo, como aquel que fue dado por Dios a favor de su pueblo. Él es la señal del cielo, mis amados hermanos. Y si tú pides otra señal, simplemente estás rechazando a Cristo. Mis amados hermanos, no necesitamos pedir señal del cielo. No necesitamos que Dios haga esto o aquello para estar convencidos que somos llamados a vivir para su gloria. No somos llamados a vivir una vida de obediencia a su palabra, de compromiso con su palabra en nuestro día a día, de asumir con responsabilidad nuestra vocación en el ámbito que sea y a dar a conocer así la buena nueva del Evangelio, siendo luz en medio de una generación maligna y perversa, creciendo cada día en arrepentimiento y fe, en gracia, demostrando que realmente en Cristo hemos sido perdonados y que ahora Él vive en nosotros. Oremos, mis amados hermanos, pidamos al Señor nos perdone por tratar de condicionarlo o pedirle señales cuando ya nos ha dado a su Hijo Jesucristo, que podamos creer lo que Él dice
y hacer lo que Él nos mande. Todo esto, mis hermanos, ha sido para la honra y gloria a nuestro Padre Celestial. Les deseo un bendecido día de reposo a cada uno de ustedes. Su hermana en Cristo, Surizadaí Toltecat, de México. Paz a vosotros, mis amados hermanos.